De acuerdo a las lecturas, podemos observar que se presentan diferentes problemas ambientales, los cuales los vamos a representar con Catways. Pues vamos a hacer como un esquema de cada uno de los problemas. Vamos a iniciar con el de perturbaciones al clima. Entonces pues tenemos como dos partes, como lo que está pasando, el problema como tal, y esta parte es como ya la transformación teniendo pues las soluciones. Entonces la primera parte pues tenemos que las acciones de los humanos están generando perturbaciones al clima, que esto lo podemos evidenciar actualmente. Entonces esto se compone pues tiene diferentes componentes. El primero son los actores, que son pues tanto las personas como las industrias los que estamos generando este problema. ¿Cómo lo generamos? Pues al añadir gases de efecto invernadero a la atmósfera a través de la quema de carbón, petróleo y gas natural. Bueno, en la parte de los clientes, que son como a quien nosotros le estamos causando ese problema, entonces pues a nosotros mismos, a los animales y al medio ambiente. ¿Por qué a nosotros mismos? Porque pues esta contaminación, esta perturbaciones al clima genera tanto terremotos como pues cambios bruscos en el clima, escasez de recursos, puede generar también pérdidas económicas, enfermedades, o sea, muchas cosas que nos pueden afectar a las personas, obviamente también a los animales y pues inigualablemente al medio ambiente, porque aquí están como todos los ecosistemas. Entonces pues en esa parte nos habla mucho de que se pueden morir muchos ecosistemas debido a acciones que estamos como la tala de los árboles. O sea, hay varias acciones que están generando que acabemos con los ecosistemas, y de estos ecosistemas también dependemos nosotros y los animales. Entonces por eso pues los clientes son como todos los seres vivos, y que igualmente nosotros somos los mismos también actores. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer estos clientes? Exigir acciones para frenar el incremento de la temperatura global promedio, que este es como el problema como tal, sino que este incremento de la temperatura genera otros impactos, que son olas de calor más intensas, pues lo que les comentaba ahorita, tormentas más devastadoras, daños mayores a las ciudades costeras debido a la alza del nivel del mar, escasez de agua, disminución de la productividad de los campos agrícolas, pérdidas económicas, malestar social y conflicto político, brote de enfermedades, expansión de plagas, daños a los ecosistemas únicos y extinción de especies. Algunos de estos los vamos a tratar más adelante porque también son problemas ambientales, por lo menos el de la extinción de especies, el de la población. Entonces más adelante pues los vamos a tratar como con mayor medida. Bueno, el siguiente componente son como los propietarios de este problema, o como las entidades o partes de la sociedad que tienen incidencia y que pueden generar un impacto pues para este problema, o que pueden como tanto tener un impacto positivo como negativo. Entonces estos son el gobierno, las industrias y los agricultores. ¿Qué pueden hacer estos? Implementar legislaciones y políticas gubernamentales que estimulen la producción de fuentes de energía libres de carbono. Entonces, el gobierno pues tiene que implementar estas medidas, las industrias obviamente se tienen que adaptar a estas medidas, y los agricultores, ¿qué pueden hacer? O sea, los agricultores son los encargados como, o sea, debido a este cambio climático, las cosechas, o sea, en toda la tierra no se van a poder cosechar todas las cosas, o de pronto lo que actualmente estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como en esta parte vamos a ver, los agricultores tienen que investigar, tienen que ver y tienen que ver como, o sea, tenemos que ver cuáles son las cosechas que se pueden implementar en cada lugar, y cambiar las que no, pues las que debido a los problemas, pues hay tierras que ya no se pueden cosechar ciertas cosas. Entonces pues ahí entran los agricultores. Bueno, y el último es como la parte del medio ambiente, o los limitantes que nosotros pues tenemos a esa problemática, que son la sociedad, el gobierno y pues el tiempo, obviamente, porque entre más, o sea, en el texto nos habla mucho que, o sea, entre más dejemos, o sea, sin actuar, las cosas van empeorando. O sea, entre más, y van empeorando mucho más rápido. Por eso ahorita, por lo menos en esa parte, los impactos son olas de calor, o sea, las olas de calor están, sino que a medida que va a pasar el tiempo son más intensas y pueden generar mayores daños. Entonces, bueno, estos limitantes
¿Qué pueden hacer? Plantear normas que estimulen innovaciones con el nuevo paradigma. El nuevo paradigma viene relacionado con una producción de fuentes de energía libres de carbono, porque es que las energías libres de carbono, pues actualmente ya se están implementando, que son la luz solar, o sea, son muchas, o sea, hay muchas que actualmente estamos implementando, pero que lo que se busca no es que pocas casas o pocas empresas tengan esto, sino que, o sea, simplemente completamente con el fin de eliminar completamente el otro tipo de energía, que es la de hidrocarburos, que es lo que más causa esta, pues, perturbaciones al clima. Entonces, en cuanto a la transformación, pues el objetivo principal es reducir la emisión de gases, generar planes de aceptación en las ciudades y cambiar las cosechas del lugar, que es lo que ahorita les hablaba de los agricultores, de las industrias y del gobierno. Entonces, bueno, los actores que tienen que hacer, pues un mejoramiento continuo, incrementando fuentes de energía libres de carbono, que son más que todo pues las industrias y pues obviamente las personas. Nosotros podemos implementar muchas formas como el reciclaje, o sea, muchas formas que de pronto cada familia en su casa lo puede ir haciendo, pero que si todos nos unimos pues va a ser un cambio grande. Adicionalmente, los clientes pues se tienen que adaptar al cambio climático, pero adaptar en el sentido de también con todas las soluciones, o sea, tampoco es que las cosas se queden acá así, pues ya nos tenemos que adaptar, pues porque ya pasó, no, o sea, tenemos que implementar todas las soluciones, pero esas soluciones encaminadas a adaptarse a algo que ya tenemos encima, o sea, el cambio climático ya se está dando. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. En cuanto a los propietarios, como del problema, entonces, pues tienen un compromiso con el desarrollo de esas políticas de regulación, porque pues con estas políticas es que vamos a poder generar un verdadero impacto, porque pues ya todas las industrias deben de hacerlo, los agricultores también, o sea, que todos nos pongamos como en ese cambio de paradigma, que es lo que estamos hablando acá. Y en cuanto a las limitaciones, entonces, ¿qué tienen que hacer? Mantener una sociedad estable cumpliendo con las normas necesarias para el cuidado del medio ambiente. Siguiendo con las problemáticas medioambientales, pudimos encontrar la extinción, la cual es una de las más impactadas, ya que cuando una especie desaparece, el daño es irreversible. Por lo tanto, se dice que la extinción de especies es especialmente crítica, ya que procede a un ritmo entre 3 y 80 veces más rápido que antes, la cual afecta a unos clientes, que son los peces, los reptiles, mamíferos, aves y anfibios, los cuales pueden hacer solo una cosa para frenar esta extinción, que es reproducirse en masa. Esta extinción se da gracias a unos actores, los cuales encontramos que podrían ser las personas y las industrias. Las industrias porque éstas arrojan todos sus desechos a los hábitats de estos clientes, por ejemplo los ríos. Cuando las industrias arrojan sus desechos a los ríos, pueden afectar a los peces. Por otra parte encontramos a las personas. Las personas abarca a toda la humanidad, ya que estas son uno de los principales actores que influyen en la extinción de estas especies. Entonces, lo que tienen que empezar a hacer estos dos actores es salvaguardar la integridad de la biodiversidad. Por otro lado, encontramos a los límites del medio ambiente, los cuales serían como unos entes que los cuales serían como unas entidades que limitan a nuestro sistema. Entonces encontramos que podían ser las leyes de protección, la sociedad y las entidades normativas, las cuales para poder frenar esta extinción tienen que idear un plan de acción para resolver los problemas que se generen en torno pues a los animales, que son los principales afectados en esta problemática medioambiental. Y están los propietarios, los cuales son los que tienen la capacidad de frenar
pues esta extinción, los cuales encontramos que son las entidades internacionales encargadas del medio ambiente y las entidades públicas nacionales que posee cada país. Ellos pueden hacer cumplir pues las leyes establecidas para preservar la flora y la fauna que hagan estas entidades normativas. Entonces, ya cuando se hacen todas estas peticiones y estas soluciones, viene a haber una transformación. Entonces, cuando ya se tiene una transformación, entonces se dice que hay un plan de acción interseccional. Entonces, es esencial para frenar el tráfico ilegal de productos silvestres, que es una de las principales causas para la extinción. Por otra parte, asegura la protección de la fauna silvestre en reservas biológicas. Y por último, el desarrollo de políticas efectivas para una pesca sustentable. Entonces, empecemos con los clientes. Cuando ya se tiene un plan de acción y todas estas soluciones, lo único que estos clientes pueden hacer es una adaptación al cambio climático. Los actores, ya cuando se concienticen y empiecen a ayudar pues a acabar con la extinción, lo que pueden hacer es realizar y cumplir las actividades propuestas por las entidades de protección, que son las entidades normativas, y también pues la sociedad, las cuales tienen que mantener una sociedad estable con conciencia ecológica centrada en los animales. Y por último, tenemos a los propietarios, que son las entidades internacionales y las entidades públicas. Entonces, estas lo que tienen que hacer es garantizar suficientes recursos y apoyar la decisión política para reducir la pérdida de biodiversidad a gran escala. Entonces se dice que cuando estas soluciones ya se den, entonces podemos frenar un poco la extinción de especies. Bueno, la tercera problemática que encontramos es la transformación de los ecosistemas, a la cual le hicimos un catwalk también. Entonces, pues encontrando en él quiénes eran los clientes, pues las personas que se veían afectadas, los propietarios, las limitaciones del ambiente y los actores. Entonces hicimos, pues primero se hace como la situación actual, y a partir de esto se hace una transformación y se llega a lo que podríamos lograr si desarrollamos todas las soluciones pues que se buscan. Entonces, según esta problemática, los ecosistemas han sido transformados, pasándolos de su estado natural a un entorno marino y terrestre completamente diferente. Entonces podemos ver que los que se veían afectados por todo este tipo de transformaciones eran las plantas, los animales y también pues la población. Entonces lo que todos estos debían hacer era exigir acciones para evitar que todos los ecosistemas sean transformados, debido a que pues todos estos se van a ver afectados al cambiar pues los ecosistemas como son normalmente. Por otra parte, tenemos que los actores de esto son las diferentes industrias, los agricultores y los pescadores. Teniendo en cuenta que a partir del 2012 más del 41% de los terrenos han sido requisados por los seres humanos para construir diferentes granjas, ranchos, procesamiento de madera, ciudades, suburbios, carreteras, infraestructuras y demás. Entonces podemos ver que pues son todos estos los que están transformando los ecosistemas, más que todo para fines agrícolas y para lo que es la pesca. Por otra parte, también encontramos el gobierno y la sociedad deben diseñar leyes y normas para estimular la reducción del impacto humano. Entonces, todo esto para pues buscar que no se siga transformando los ecosistemas y pues no dañar el medio ambiente. Entonces, además tenemos que el gobierno y la población tienen la necesidad de minimizar la huella humana para prevenir la extinción
de otras especies y la degradación de los servicios ambientales esenciales. Entonces podemos ver que también la transformación de los ecosistemas ha llevado a que se extingan pues algunas especies. Entonces se busca que pues esto no siga ocurriendo, debido a que la transformación de los ecosistemas lleva pues a que se degraden los hábitats de diferentes especies. Entonces, de esto se busca una transformación para llegar pues a diferentes soluciones y que pueda cambiar pues el esquema que se tenía. Entonces, lo que se busca es minimizar el impacto causado por los humanos en los ecosistemas. Entonces, esto lo hacemos, por lo menos lo que son las plantas, animales y la población, que lleguen a adaptarse a las transformaciones de los ecosistemas, teniendo en cuenta pues las diferentes soluciones que se van a implementar. Entonces, por una parte tenemos que las industrias, los agricultores y los pescadores buscarán incrementar la producción de alimentos sin tener que aumentar la huella ecológica. Entonces, como se sabe que la producción alimentaria siempre es grande pues en todos los países, que uno de los desafíos más importantes será poder alimentar a más personas sin llegar a incrementar la huella ecológica resultante de la agricultura y la pesca. Además, reconocer el valor económico del capital natural e invertir en él, lo cual podría significar mejoras para la biodiversidad y la productividad de los campos de cultivo, como se ha mostrado pues en un país como es Costa Rica. Entonces, por otra parte, tenemos que por la sociedad y el gobierno deben conservar las normas implementadas para mantener una sociedad estable y lograr que se reduzcan todas las transformaciones pues que se le harían al ecosistema. Adicionalmente, el gobierno y la población deben estar comprometidos con el desarrollo de políticas de regulación e incentivos para la conservación, debido a que esto pues puede ayudar a que se reduzca la huella ecológica causada pues por todo lo que es la agricultura y la pesca. Además, se busca aumentar el rendimiento de los campos de cultivo menos productivos, con el uso más eficiente de agua, energía y fertilizantes necesarios para pues poder incrementar su rendimiento, reducir el consumo de carne y asimismo reducir desperdicio de comida a través de mejor infraestructura de distribución y modos más eficientes de consumo, ya que actualmente se desperdicia mucha comida. El 30% de la comida producida se tira o se bota. Entonces lo que se busca es disminuir esto. También será pues muy importante proteger las tierras de la expansión urbana a través de planes de desarrollo. Otra de las problemáticas que encontramos cuando leímos pues los textos fue la contaminación. Entonces a esta problemática también le realizamos un catwalk identificando sus diversos clientes, actores, las limitaciones del ambiente, los propietarios. Entonces lo que hicimos fue primero tener una visión de lo que actualmente pues está ocurriendo con esta situación y cómo por medio de una transformación podemos llegar a ver algo, o sea que por medio de diferentes soluciones, o sea, implementando soluciones, podemos ver cómo la situación va a cambiar o se va a ver transformada pues ya más adelante. Entonces, con respecto pues a la contaminación, entonces podemos ver que pues principalmente es que la mayoría de los lugares del planeta están contaminados actualmente. Entonces, a partir de esto podemos encontrar pues que los clientes, pues las personas que se veían afectadas pues por esta situación eran las personas, los mares, todo tipo de animales, pues en sí pues las extensiones de tierra, o sea, los lugares terrestres, y también el aire está siendo contaminado. Entonces, podemos ver pues que los clientes exigirían pues un medio ambiente libre de contaminación. Por otra parte, tenemos los actores, que entonces podemos encontrar por una parte la manufactura,
plantas nucleares, la minería, las industrias, el reciclaje de productos electrónicos. Entonces, ¿qué hacen todos estos? Entonces, aumentan los residuos de pesticidas y desechos industriales, además los gases de efecto invernadero y ozono, y derrames de petróleo y desperdicio nuclear. Entonces, todo esto hace pues que aumente la contaminación a cada uno pues, de los clientes que ya les había mencionado. Aparte, podemos encontrar que otras fuentes causantes de la contaminación ecológica son el reciclaje de plomo de las baterías, la fundición del plomo, como ya se lo había dicho, la minería y además el proceso de oro, la curtiduría, los basureros municipales e industriales, las fábricas de productos químicos, la industria petroquímica, el desperdicio electrónico, pesticidas y fertilizantes y los gases de efecto invernadero. Entonces, además podemos ver que pues, por parte de la sociedad y el gobierno pues, se busca diseñar leyes y normas para estimular la reducción de la contaminación en el medio ambiente. Por otra parte, los propietarios podemos ver que son el gobierno, en sí la población y las instituciones educativas. Entonces, pues estas buscan, pues tienen la necesidad de frenar la producción y liberación de sustancias tóxicas en el ambiente. Entonces, pues todo esto para pues, llegar a disminuir lo que es la contaminación. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente. Entonces, nosotros buscamos por medio de una transformación llegar a la reducción de la contaminación ambiental generada. Entonces, tenemos pues que serían las mismas personas afectadas, los mismos clientes afectados, pero en este caso se busca contribuir, que estos contribuyan y cooperen para la disminución de la contaminación. Entonces, además, los actores que vienen siendo los mismos buscan actualizarse acerca de los efectos nocivos de los contaminantes y adoptar estrategias de química verde en sus industrias para poder llegar a minimizar o reducir pues toda la contaminación que ya estos mismos habían generado anteriormente. Entonces por eso se busca adoptar este tipo de estrategias. Por otra parte, la sociedad y el gobierno buscan mantener y conservar las leyes y acuerdos establecidos para pues, llegar a la disminución de la contaminación. Y los gobiernos, la población e instituciones educativas buscan aprovechar el conocimiento científico disponible sobre el mecanismo molecular de la toxicidad y aplicar el principio precautorio. Entonces, además, buscan mejorar la regulación y supervisión de desechos tóxicos en las industrias, implementar prácticas responsables para el control y procesamiento de desperdicios tóxicos. Por otra parte, digamos, las instituciones educativas podrían educar a las comunidades locales e industrias acerca pues, de los diferentes efectos nocivos de los contaminantes, asimismo como de avances tecnológicos pues, para el manejo de estos contaminantes. Y además se podría pues, llegar a establecer como la ubicación de plantas industriales contaminantes lejos de los centros de población, pues como ya sabemos que las plantas pues liberan diferentes gases pues que contaminan, entonces si las ubicamos lejos, esto podría llegar a disminuir pues todo el tipo de contaminación. Entonces ahí podemos ver como las diferentes soluciones que se podrían pues aplicar para llegar a minimizar pues un poco el daño que se ha causado al medio ambiente por medio de la contaminación. Bueno, en este Catway lo que vamos a ver es el crecimiento de la población y el consumo desigual de los recursos. Lo que vemos es que las personas que habitan en el planeta contribuyen en cierto nivel al cambio climático, a las extensiones de las especies, a la transformación de ecosistemas y a la contaminación. En actores tenemos a la población y a las industrias. Debemos asegurar que los niveles de crecimiento poblacional prevalezcan bajos y las industrias, implementando tecnologías libres de carbón, van a mejorar el impacto que tienen actualmente respecto al planeta. ¿Por qué son estas dos opciones? Primero porque, como lo leímos en los documentos, nos podemos dar cuenta que en los países poco desarrollados la población aumenta masivamente, mientras que en los desarrollados los países aumentan
cada vez la tasa se va disminuyendo. Esto es porque las personas, las personas con más bajos recursos tienen poca educación, lo que hace que no conozcan sobre métodos de anticonceptivos o cosas así que les explicaré más adelante. Vemos que la población contribuye al, al, al cambio climático, a la extinción de las especies, a la transformación de ecosistemas y a la contaminación. En los países industrializados también el impacto ecológico es mucho mayor porque pues por los desechos que se tienen de estas fábricas. Vemos que gracias a la población el efecto invernadero es cada vez mayor, proporcional a lo que aumenta la población. También, como a mayor población, va a ocupar mayor espacio, va a utilizar más recursos y va a utilizar la superficie terrestre, porque la población va a llegar a un momento en que no cabe toda la población y es necesario usar los terrenos agrícolas, los pastizales y en ellos hacer ciudades y carreteras, lo que está haciendo una transformación del planeta. La contaminación se da por los desperdicios humanos, que son la basura, se da por las fuentes de las industrias que pues producen los bienes y servicios, tienen un alto impacto en la ecología. Y pues lo que dije anteriormente sobre que afectaba, esto era un fenómeno que se daba mayormente en la población con menos recursos, es porque esas personas sufren son de necesidades básicas que son difíciles de proveer, como los servicios sanitarios, agua potable, hambruna, los servicios médicos. Entonces, en estos países las tasas de fertilidad son más altas. Después pasamos a los clientes. Los clientes son las personas, los animales y el medio ambiente. Las personas deben disminuir los niveles de crecimiento poblacional, sin embargo, los animales deben de aumentar los niveles de reproducción, teniendo así pues una mayor fauna y es necesario tratar de preservar el medio ambiente lo más que se pueda, y en esto debemos contribuir las personas a bajar un poco la fertilidad. Lo que leía era que se debía bajar la fertilidad por lo menos en un 18%, que por familia hubiera una mujer, y esto iba a ayudar mucho más al planeta. Además que pienso yo que somos, aparte de que nos estamos reproduciendo muy rápido y en mayor cantidad, somos una población con poco sentido y con poca pertenencia respecto al planeta y a lo que nos rodea. No tenemos mucho amor por lo que nos rodea, o no sabemos lo que realmente vale. Entonces, por esta razón pienso que es necesario mermar el crecimiento de la población. En los propietarios tenemos el gobierno y a los profesores. El aumento en el nivel de educación y el acceso a métodos seguros y efectivos para el control de la natalidad, porque pienso que el gobierno debe hacer leyes que hagan que la natalidad se disminuya. Y esto también, como lo dije anteriormente, depende mucho de la educación. Entonces pienso que el gobierno puede tomar medida y puede entrar a mediar sobre esa situación a través de leyes y sobre la fertilidad, y a través de la educación, a través de los profesores, porque pienso que todo radica en una buena educación sexual. Yo decía anteriormente que los países con menos recursos son los que más pues con la mayor población y con mayor reproducción, y esto es porque las personas no tienen una conciencia y no son educados en este sentido, no están bien educados. Entonces pienso que es algo que depende de los profesores. Y si se puede haber una buena educación sexual, estas condiciones van a cambiar. Y en el ambiente tenemos la sociedad, las entidades normativas y las condiciones ambientales.
mantener una sociedad con valores en pro del medio ambiente. Bueno, y al hacer todas estas, se hacen las transformaciones, y haciendo las transformaciones tenemos que crear instituciones con una buena educación sexual y así reducir las tasas de fertilidad considerablemente. En los actores tenemos que reducir la huella ecológica, reduciendo el consumo y el desperdicio, y esto depende de la población y de las industrias. En los clientes tenemos a los animales, personas y el medio ambiente, que la responsabilidad con las leyes establecidas para generar resultados sobre el medio ambiente. Cuando me refiero a esto es como comprometerse. El gobierno y profesores es tener un compromiso con el desarrollo de las nuevas políticas y normas de educación. Cuando me refiero a educación, principalmente es a la educación sexual. Y en el ambiente tenemos que la mayor garantía en la distribución de los recursos hacia los estratos más bajos, para que así no se sigan sufriendo de los factores que nombré anteriormente, como la hambruna, la, los servicios, y todos estos factores que afectan tanto a la población de bajos recursos. También hay que tener en cuenta que se deben de implementar por parte de las industrias tecnologías libres de carbón. También deben producir bienes y alimentos de manera más eficiente, reduciendo el consumo y el desperdicio. Hay que reducir el uso de los recursos en países desarrollados y aumentar la calidad de vida en los menos desarrollados. Y así pienso que los objetivos se pueden. Bueno, en este caso hoy vamos a tratar las interacciones de todos los factores vistos anteriormente. Tenemos que la interacción entre el cambio climático, las extinciones, la transformación de los ecosistemas, la contaminación y el crecimiento poblacional trae cambios globales irreversibles para el planeta. Entonces, en los actores tenemos el cambio climático, la contaminación, la transformación de los ecosistemas, la extinción y el crecimiento poblacional. Entonces, lo que debemos hacer es reducir el impacto individual de cada uno de estos factores para así reducir el impacto global. Esto es porque cada uno de ellos contribuye negativamente al cambio que se está dando actualmente en el planeta. Entonces, lo que debemos hacer es disminuir esos niveles en el que impacta cada uno de ellos, para que cuando ellos se interactúen el impacto no sea tan grave. En los clientes tenemos las personas, animales y el medio ambiente, y se deben de hacer uso de las herramientas que se proporcionan. En los propietarios tenemos el gobierno y el público de todos los sectores, que deben reconocer la urgencia de hacer un cambio. Lo que pensamos es que si el gobierno reconoce que hay que hacer un cambio y pone leyes para que se haga ese cambio, y de verdad se concientiza, las personas, la población se va a concientizar y va a ser cada vez menor el impacto que se le da al planeta, de los factores mencionados anteriormente. Y en el medio ambiente tenemos sociedad, entidades normativas y condiciones ambientales, y se deben crear métodos para mejorar la educación acerca de los problemas en todos los niveles. Cuando me refiero a todos los niveles, me refiero a los niveles socioeconómicos, y esa educación acerca del medio ambiente se debe dar en toda la población, porque es un cambio que debemos hacer todos. Y al realizar las transformaciones tenemos que minimizar las probabilidades de que surjan cambios globales inadvertidos a causa de efectos de interacción, porque nosotros sabemos qué pasa cuando individualmente aporta cada uno de ellos, porque es un cambio que nos estamos dando cuenta, pero realmente cuando ellos interactúan el impacto es bastante fuerte y no estamos concientizados de eso. En los actores tenemos a la población y a las industrias, que deben de frenar la trayectoria de los 5 problemas críticos, aliviando las presiones antropogénicas de cada uno de estos. Son las principales causas de estos cambios. Entonces, por esto son la principal razón, o los principales que deben de cambiar sus actos. En clientes tenemos medio ambiente, personas y animales, que deben de tener la voluntad de enfocar ingenio y recursos hacia implementar las soluciones. En los propietarios tenemos que
el gobierno y los profesores deben de hacer uso de las herramientas que nos proporcionan la ciencia y la tecnología para mitigar estos impactos. Como lo dije anteriormente, en ellos está como la crianza y la enseñanza a la población de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la población por sí sola no se ha concientizado del daño que estamos haciendo al planeta, por lo tanto es necesario la intervención de estos dos. Y en medio ambiente tenemos que la sociedad, las entidades normativas y las condiciones ambientales deben mantener y conservar los métodos establecidos.